¿Te pueden robar la Kundalini? Esta pregunta me la hizo una chica hace un tiempo. A ver, la Kundalini es nuestra energía evolutiva, la batería para gastar en la vida en que nacemos. Esa energía sirve a las personas para evolucionar en el cuerpo de esta vida en la que han nacido. Las personas la administran para evolucionar o no, como decíamos en la parábola de los talentos. Pero llega una vida en la que el alma está madura y puede reconectarse con el ser en el punto cero, y su energía se convierte entonces en inextinguible. El bautismo en el pozo de agua viva, que nunca se acaba, como decía Jesús. ¿Qué ocurre con los ladrones de energía? Pues que cuando las conciencias no han ascendido desde los centros inferiores de la personalidad y aún no sacan la energía de su propio sol, la conciencia que impera ahí es la de robo de energía. De ahí el amor condicionado. Si haces esto que yo necesito, deseo, te quiero. Y de ahí también la necesidad de obtener el amor de los demás desde fuera, de buscar ser reconocidos. Además, a estos ladrones de energía les interesa mantener a las personas en la conciencia de separación. Divide y vencerás. La división y los enfrentamientos entre las personas es su forma de subsistencia energética. Los habitantes del plano astral se mantienen en ese plano creando caos, confusión, sufrimiento, división y discordia entre las personas y, por supuesto, miedo. Es una manera de asegurarse que las personas sigan distraídas e inmersas en las luchas entre ellas, siempre mirando al enemigo de fuera, porque de otra forma no emprenderán el único camino que las puede liberar, que es el camino hacia su interior. Tanto mercadeo con las cosas del espíritu, tantos cursos, interpretaciones, talleres, limpiezas energéticas, entre comillas, porque dicen hacerlas aquellos que justamente se tendrían que limpiar a ellos mismos, de tanto astral en su campo energético. ¿Y pretenden limpiar a los demás? ¡Cuánta inconsciencia! ¡Cuánta alimentación del astral debido a la ignorancia! ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Decía Jesús en sus parábolas. Me encuentro con personas que entre tanta confusión espiritual, entre comillas, entre tanta incoherencia de los llamados a sí mismos espirituales, me dicen: Mari Carmen, no sé ya qué creer, no sé nada, estoy confusa. No hace mucho me decía una chica compungida y atribulada, porque está precisamente en esa etapa del camino, hacia adentro, en el que tiene que dar la vuelta a sus creencias viejas por otras más liberadas, y tenía la sensación, me decía, de que estaba siendo robada. Es una chica muy valiente, que con su gran trabajo de criba interior está contribuyendo al desenmascaramiento del astral, en beneficio de otros, y de ella misma, por supuesto. Por eso el avance hacia la salida de todo este engaño es exponencial, gracias a los valientes que hacen su trabajo interior, pues los siguientes que vienen detrás tendrán el camino más claro y afianzado. Me explicaba que había acudido a varias personas de esas que dicen que limpian, entre comillas, y que cada una le decía una cosa, eso sí, todas subyugándola al miedo. Hasta una de ellas le estaba haciendo un presupuesto para la tal limpieza. A ella había algo dentro que no le cuadraba de todo esto. Algo dentro de ella comenzaba a revelarse y sentía que debía escucharse.
El recurrir a mi vía WhatsApp era para reforzarse de alguna manera en su nuevo sentir. Yo reflejaría esa parte suya que la empodera, porque ya no se traga nada sin un discernimiento previo, y menos cualquier mensaje o interpretación que esté hecha desde el miedo. Ya sabemos que el astral se sirve del miedo para manipular y tener bajo control a las personas. Yo le contesté que por supuesto que sí, que todo eso eran robos energéticos. El dinero también es energía. Se adornaran como se adornaran, pero que esas personas representaban aspectos de ella misma muy viejos y obsoletos. Aparecían en el teatro externo para que ella los viera, tuviera contrastes y pudiera decirles con valentía no, y afianzarse en su autoempoderamiento y autorrespeto del Hijo de Dios que hay dentro de ella. Si ella sigue creyendo en esas cosas que le dicen otros y en que la tienen que limpiar, entre comillas, desde fuera, sigue dando su poder fuera y los robos energéticos se seguirán produciendo, porque ella no habrá cambiado su conciencia y por lo tanto no habrá puesto límites. En última instancia sería ella la responsable de que siguiese esa dinámica. ¿Qué limpieza se podría hacer a un hijo de Dios? Es como si un carbón dijera: ven, diamante, que te voy a limpiar. Menuda ignorancia. Pero claro, en su conciencia de carbón solo podrá ver el carbón en todos los demás. Reflexionemos otra vez. Todo es física cuántica. Según pongamos en nuestras creencias y en nuestro enfoque, así magnetizaremos nuestra experiencia externa. Yo he puesto en mi enfoque el amor absoluto de Dios. Por tanto, no voy a decirle otra cosa a quien venga a mí, a quien venga esta realidad cuántica que yo represento. Yo, con lo que he visto, he conocido en mi camino interior y he experimentado, solo he visto el amor y la benevolencia de una sabiduría infinita hacia nosotros. Pero claro, depende de nosotros qué es lo que elegimos, el miedo o el amor. No hay otra elección posible, o miedo o amor. Es la ignorancia de las personas la que se acarrea el sufrimiento. Esas personas que con tanta inconsciencia se permiten extender como tentáculos ese miedo hacia otras personas, para de alguna manera mantenerlas en su radio de acción y seguir ejerciendo ese poder malsano sobre sus hermanos, pues los hermanos ingenuos son fuentes de alimentación para ellas y para su realidad cuántica astral. No se pueden ni imaginar que toda esa energía mal calificada que hicieron un día regresará hacia ellas y tendrán que confrontarla y transmutarla, pues no se puede continuar hacia la quinta dimensión si no has transmutado toda la mochila vieja. Luego, muchas de esas personas, cuando su creación vieja regrese hacia ellas, lo mismo no se ven capaces de aceptar y tolerar toda esa energía que ellas mismas crearon y retrocederán diciendo que el coco las persigue, porque ellas no pueden reconocer que el coco lo crearon ellas mismas y que solo creciendo en amor para abrazar ese coco, que forma parte de ellas mismas, se podrán liberar. A ver, con tanta teoría de la conspiración y con tantos extraterrestres malos, ¿a qué o quién se pone en el trono de Dios? Tanta confusión y tanto cacao de teorías, ¿a quién están sirviendo? ¿Os lo habéis preguntado?
Está bien que las personas sepan que en esos planos astrales viven entidades de todo tipo, de condiciones bajas y chupósteras, que manejan como marionetas a las personas dormidas e inconscientes. Es que el plano astral tiene esa condición. Es así. Pero si se quedan en esas creencias y no se trabajan interiormente para cambiar sus creencias y poder elevar sus propias frecuencias, para así colocar en su trono solo las dimensiones liberadas, ¿qué van a crear fuera? Si ponen en su trono esas creencias astrales de ser víctimas, han cedido su poder. Los gurús y los tiranos, los arengadores de masas, operan en esa banda ancha del plano astral, porque es donde está el cuerpo emocional, las emociones de las personas. Estas gentes se rodean de personas que están todavía en el cuerpo emocional. Por tanto, su cuerpo mental no ha sido cultivado y tiende a ser fanático. Opera mayormente bajo el sistema límbico, esa red de neuronas en donde están las emociones, aquello que vinculamos con lo irracional. No han ejercitado el pensamiento, sentido común y discernimiento. Este cuerpo emocional es pura reacción química, y por pura química se pueden programar y manipular desde fuera. Son fáciles de dirigir en cuanto les activan el centro emocional, y al no tener criterio propio, buscan un salvador externo o algo que los guíe y al que adorar. Es semejante a lo que ocurre con los mamíferos, que tienen un líder que los guía. Aún no tienen la claridad e individualidad de su propio espíritu, y de esta manera nunca podrán ver su propia luz, que es el pensamiento propio. De hecho, esa luz les cegaría. Por tanto, arremeten contra ella. Y es que para que el espíritu nazca en las personas, es imprescindible que también hayan formado un cerebro lógico y racional. El cerebro lógico y racional evoluciona a partir del emocional. En la historia del ser humano, el pensamiento racional es más bien una excepción, un tesoro que hay que cultivar, no se da por hecho. Hace poco me decía una chica que le daba mucho miedo el fanatismo religioso o político, porque es imposible razonar con esas personas. Es verdad que en ese sentido poco han evolucionado las masas, que se comportan como la misma turba que pedía la muerte de Jesús. Es significativo cómo esa turba quiere aniquilar la luz, no la puede tolerar. Esas personas son presas fáciles, porque entregan su energía al primero que les vende la moto o le comen la bola, como decíamos antes. Pero es que además ese gurú o arengador tiene una espiral magnética hacia los planos bajos, con un gran poder de seducción. Literalmente se apodera a modo de tentáculos de la energía de esas personas y se la reconduce hacia él y hacia los planos depredadores con los que el gurú está conectado. Así vemos a las personas que han sido abducidas por las sectas, que son como seres autómatas sin capacidad de pensamiento propio y menos de discernimiento, y adorando al líder del grupo o secta. Estas personas, cuando salen de ellas, tienen que revertir el lavado de cerebro al que fueron sometidas. También las personas entregan su energía por seguir las viejas costumbres y de alguna forma sentirse seguros por las creencias viejas y ya conocidas de siempre, que les ofrece cierto confort. Y siguen sin reflexionar y sin poner en cuarentena las viejas costumbres.
A estas alturas de la película todavía se mantienen en la falsa ilusión de que solo su religión es la verdadera, sea la religión que sea, que solo ellos serán salvados. ¿Y el resto de millones de habitantes de la Tierra que pertenezcan a otra religión? No. ¿Habrá creencia más antiamorosa que esa de proyectar esa manera arbitraria de amar a Dios? ¿Quién que sea amoroso y lógico puede creerse que Dios no ama a toda su creación o hijos por igual? Hayan nacido donde hayan nacido, tengan la religión que tengan, sean como sean. Hay que ser cortos de miras para proyectar esa forma de amar tan excluyente a Dios. Y ahí están, tan campantes, en su zona de confort, de creencias excluyentes, y seguros de su falso privilegio de salvación única. En fin, es más fácil dejarse llevar por los hábitos de la zona de confort que hacer una reflexión auténtica y sus pertinentes cambios de creencias irracionales. Así delegan su responsabilidad en un Salvador que les salve desde fuera, cosa de la que tarde o temprano tendrán que despertarse si quieren regresar a la conciencia, a su hogar, como el hijo pródigo. Si no en esta vida, será en otra. Recordemos que los hábitos tienen sus propios circuitos neurobioquímicos bien implantados y petrificados a base de la repetición. Al final, las conciencias se identifican con esos hábitos adictivos, no con lo que de verdad son. Algún día puede que cuando crucen el umbral se les caigan los palos del sombrajo, porque lo que no es verdad no se puede sostener en los planos avanzados. Y comprenderán que se perdieron la oportunidad maravillosa de estar en un cuerpo encarnado para poder integrarse y poder regresar al hogar, lo que se llama la resurrección. Porque encima este camino de realización del Cristo en nosotros solo se puede hacer estando en un cuerpo físico, ya que entonces están reunidos todos los cuerpos de todas las dimensiones, los cuerpos inferiores y los superiores. Cuando no se ha hecho ese trabajo de unificación, de reconexión de los cuerpos, estando encarnado, una vez que la persona muere, sus cuerpos se van cada uno a su correspondiente dimensión. En la próxima encarnación volverán a juntarse. Entonces lo mismo la conciencia de la persona haya cambiado y por fin pueda hacer el trabajo de autoliberación. O tal vez necesite más vidas, quién sabe. Como las personas esperen que venga un Salvador de fuera a hacerles el trabajo interior de autoconocimiento sincero, de alquimia, de integración y realización, se pueden esperar sentadas. Os quiero contar ahora un episodio que me viene a la cabeza de Jesús con respecto a esto. Me viene el episodio de la multiplicación de los panes. Leo. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Jesús, en su propio camino iniciático, va descubriendo patrones y los va integrando. Él sabe que no hay ningún Salvador fuera y que los demás, al ver estos signos externos, tienen otra idea de lo que es el reino de los cielos. El ego siempre pensando en el poder. Sabe que no se trata de ser rey en el mundo, sino que habla de otro tipo de conciencia interior. También, tras el sermón de la montaña, su liderazgo bajó entre el populacho, porque la esencia del discurso residía en que hacía una llamada a la responsabilidad que tenía cada uno para entrar en el reino de los cielos.
El sermón de la montaña supone un antes y un después en la vida de Jesús. El mensaje profundo que está exponiendo Jesús no es comprendido por el auditorio, que lo percibe como contradictorio y no entiende que Jesús está hablando del viaje iniciático hacia el reino interior, que no tiene nada que ver con el reino del mundo, con el reino del ego. Los bienaventurados de los que él habla no se circunscriben a los que tienen éxito, riquezas y poder en el mundo, tal y como lo conciben las personas desde el ego. Él hablaba de otra cosa. Solo el que está haciendo el verdadero camino hacia adentro puede comprenderlo. Y por supuesto, no es desde el masoquismo o el martirio. Eso correspondería a una conciencia muy vieja. Es otro tipo de conciencia al que él se refiere. Bueno, seguimos. ¿Cómo se puede discernir si algún grupo o alguien intenta robarte la energía? Personalmente, cuando yo estaba en pleno discernimiento y criba de cualquier energía que tuviera esas características, afortunadamente donde primero lo sentía era en todo mi ser, en mis vísceras. Una parte interna se ponía en guardia, avisándome de que algo no cuadraba. Puede que yo en esos momentos no supiera identificar el porqué de aquella sensación, pero tengo que dar gracias que siempre fui muy independiente a la hora de cribar todo lo que no me cuadrase. Hice caso siempre a la brújula de mi sentir. Y por supuesto no estaba dispuesta a tragar con ruedas de molino de ninguna persona, por muy seductora o famosa que fuera. No niego que a veces tuve mis tribulaciones, porque a veces tenía que lidiar con un cierto miedo de estar sola en este camino. Todas mis creencias tuvieron que pasar su cuarentena, con su correspondiente tribulación. Reconozco que a la hora de elegir con autoafirmación, me ayudó mucho la pregunta. Vamos a ver, Mari Carmen, ¿a quién amas más? ¿A Dios o a esa situación que te desempodera y no manifiesta la dignidad de las personas? Evidentemente la cuestión se respondía por sí misma. Cuando algo, alguna situación o alguien no te empodere, te subyugue bajo el miedo, no te permita ser tú misma y pensar por ti mismo, no posee argumentaciones coherentes y de sentido común, no te refleje tu dignidad, no te propulse en tu individual e intransferible camino interior, no fomente tu autoliberación, no te refleje tu soberanía, te estará evidenciando que no es el camino a seguir. Una curiosidad a tener en cuenta. ¿Os habéis parado a pensar el sentido último de los bailes tribales al son del tambor, en el que participan todos los habitantes del poblado y los hace sentir un vínculo energético entre ellos? ¿Y cuando esos bailes en ocasiones desembocan en trances de los participantes? ¿Qué finalidad tenían esas danzas? Pues sí, mover la energía Kundalini para conectarla con el plano más inmediato, que es el astral, y conectar con las entidades que habitan en él. No pueden conectar con entidades más elevadas, solo con las que se quedaron en ese infrarrojo, a mundo invisible paralelo, pegado a este, sin trascender el hábito y su correspondiente bioquímica, la vieja conciencia que tenían y las costumbres que tuvieron durante su vida en el cuerpo. Otra cosa. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué en algunos eventos que se hacen en masa, dirigiendo las emociones de los participantes con cánticos y alabanzas,
¿Se producen algunas sanaciones? Aquí también se sigue la misma dinámica de subir la energía Kundalini de la gente hacia los planos inmediatos invisibles, esos planos emocionales que pertenecen al ámbito del astral. Estos movimientos van encaminados a mover el cuerpo emocional de las personas. Algunas llegan al paroxismo y pierden la conciencia momentánea. Puede que se produzcan ciertos hechos fenoménicos, pero la realidad es que no han pasado del plano astral. Les da un subidón de energía. Las personas sienten la euforia que produce ese subidón y entonces asocian esa euforia a esos grupos, movimientos o corrientes denominadas como espirituales o de otro tipo, como si ya hubieran encontrado el cielo en esos grupos y en los líderes de esos movimientos, con los que suelen quedarse enganchados a ellos. Pero nada más lejos de la realidad, porque el cielo es un estado de conciencia individual que se genera desde dentro. Empodera a las personas, no las abduce hacia elementos de fuera. Esos subidones de la energía hacia el plano astral es la misma dinámica energética que opera en las sectas. Las personas pierden su voluntad. Esos subidones producen las descargas químicas de las emociones y su correspondiente clímax emocional, a modo de chute. También hay casos de personas que tuvieron su experiencia cumbre, pero no estaban informadas de que había una segunda parte tras esa reconexión con el punto cero. Generalmente se trata de personas que se acercaron a todo el mundo que conformaba la denominada nueva era, con todos sus paripés pertenecientes al astral. Pero cuando tuvieron la experiencia cumbre, quedaron desconcertados, porque la iluminación no se acomodaba para nada a los clichés y expectativas que ellos tenían sobre la iluminación. Y es que la iluminación ilumina, valga la redundancia, literalmente nuestra sombra. Y hay personas que no pueden tolerarla. Bueno, para todos es muy difícil hacer esto, pero es que después de la iluminación nos toca a todos la colada, como el título de aquel libro. Esas personas no fueron capaces de atravesar el desierto que se abre entre la espiral nueva recién reconectada del espíritu, la que llamamos espiral del futuro, y la espiral vieja del programa del pasado. Se vieron tan abrumadas por las energías viejas que salían de su propia sombra celular, con sus correspondientes resistencias para cambiar el giro, y por otra parte se encontraron con la fuerza de la espiral nueva, absorbiendo la densidad del pasado hacia la liberación. Y no fueron capaces de seguir hacia adelante, hacia el reino de la liberación. Se quedaron en la franja del centro del embudo. ¿Qué ocurre entonces? Pues que la vieja creación de la espiral vieja ejerce una fuerza gravitatoria tremenda. Eso, unido al desconocimiento por parte de la persona, dio lugar a que su conciencia fuese atraída de nuevo hacia esa espiral vieja. Y su conciencia experimentó lo que se llama segunda caída o regreso a la involución. También se llama pasar al lado oscuro, que estoy preparando un vídeo que tocaré este tema más a fondo. Bien, pues su Kundalini, en vez de seguir elevándose hacia el reino de la liberación, bajó de nuevo y se recondujo hacia la vieja espiral, retroalimentándola de nuevo. Esto ya lo hemos visto en algunos casos expuestos en el trabajo que se llama el sabotaje de la energía Kundalini.
Bien, pues ahora las enseñanzas que imparten desde esa involución se transmiten desde el miedo, para tener a la gente de nuevo paralizada, con miedo a moverse y a abrirse a lo nuevo, y sin capacidad para pensar por ellos mismos. Demonizan la energía Kundalini y a otras tantas cosas de la denominada nueva era. No han comprendido ni experimentado la verdad y benevolencia de esta sabia energía. Y vuelven a retomar los conceptos viejos de demonios, posesiones, luciferes externos, etc. Y por supuesto vuelven a reconducir la atención de las personas que las escuchan hacia el vórtice de la involución, a echar los balones fuera. La culpa de sus males a los demonios externos y a mirar hacia un salvador externo para que las libere. Vamos, lo típico de la conciencia astral. Tienen unos argumentos bien estructurados, capaces de engañar o cortar de cuajo los brotes verdes del espíritu, o abortar las almas recién nacidas en el espíritu. Es verdad que hay que advertir sobre los peligros de la llamada nueva era, pues las personas recién despiertas, como aún no han trascendido su ego, están autoengañadas. Aún no poseen criterio para discernir todas esas cosas misteriosas que difunde la nueva era. E incluso no saben el verdadero significado del despertar de la Kundalini. Las colorean con los deseos del ego, los poderes, los fenómenos psíquicos, el éxito mundano, etc. Esto es lo que ocurre en la travesía que supone el engañoso plano astral. No es que la nueva era sea buena ni mala, sino que son las conciencias no integradas de las personas quienes las dirigen hacia una dirección u otra. Es como por ejemplo cuando se demoniza el Internet. Como vemos, no se trata del Internet en sí, sino del buen o mal uso que se haga por las distintas conciencias. Ocurre que las personas que recién están despertando aún no se conocen. Su ego no está ni identificado ni trascendido, ni saben lo que es entrar en el viaje interior, ni tienen conocimiento de la criba que comenzará a hacerse durante este viaje interior hacia ellos mismos, hacia el ser. Porque aunque es una verdadera bendición despertar y realizarlo, no se trata de un viaje de broma. No saben que este fuego del espíritu requiere de una honestidad y autenticidad tremenda, una pureza de intención prístina. Este camino del espíritu no es para ladrones ni salteadores, que decía Jesús. Se necesita una trascendencia de los cuerpos inferiores para poder realizarlo. De otra forma se convierte en un verdadero peligro para el recién despierto, porque lo único que puede obtener en tal caso es la desestructuración y la involución. Muchas veces al principio del despertar, cuando el ego no está aún reconocido ni trascendido, el motivo ulterior inconsciente de la persona esconde una falta de amor y de autoestima hacia ella misma, y le cuesta renunciar a la falsa imagen de ser especial o superior a los demás, en su supuesta espiritualidad. Si nos damos cuenta, el motivo ulterior sería un complejo de inferioridad, una falta todavía de amor a sí mismo. Bueno, esta conciencia los mantiene atados al astral y en ocasiones se hace casi imposible que las personas renuncien a esa imagen de ser especiales, porque es en la que basan su única valoración. Aún no se han conocido y vaciado para encarnar su ser real,
y por tanto se aferran a esa falsa imagen que necesita alimentarse del reconocimiento de los demás desde el exterior. Este es uno de los escollos difíciles para trascender. Se necesita mucha honestidad con uno mismo y valentía para tomar conciencia de esto y poder trascenderlo. Los falsos ídolos no tienen cabida en el camino interior. Las personas que cayeron de nuevo en la espiral vieja de involución tras la reconexión con el punto cero, no sabían que después venía un desierto. No calcularon lo que les venía encima, porque toda su creación vieja del pasado, de sus memorias celulares, tendrían que ser transmutadas a partir de ese momento para poder acceder a la espiral de la reversión. Hay algo común a todas esas personas que han caído de nuevo en la vieja espiral, y es que estaban muy condicionadas por todos los estereotipos que habían aprendido y forjado durante la etapa antes de llegar al punto cero. Algunos ejercieron como mercaderes en la nueva era, y ahora su siembra que hicieron regresa hacia ellos. No sabían que la creación vieja del pasado siempre regresa para ser transmutada. Y cuando ésta regresó para pasar a través del embudo Einstein-Rosen, los dejó abrumados, paralizados y sin comprender. Los paripés y florituras que aprendieron no les sirven para acometer la siguiente etapa, al contrario, les supone una lacra añadida, de la que saldrán solo con absoluta honestidad e integridad. Es eso lo que decía Jesús. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. Y es que la espiral del futuro, la del reino de los cielos, es incompatible con mantener la vieja y estereotipada, sostenida por los intereses del ego, en su afán de mantener la imagen como ídolo. No imaginaron que tras esa experiencia del punto cero, debían entregar todas esas viejas ideas y tópicos aprendidos durante la nueva era, o durante su vida bajo el dictado de una doctrina o credo religioso, a cambio de su reino de los cielos. Para poder seguir necesitaban cambiar y no lo hicieron. La imagen que se habían forjado, su muñequito de barro, estaba muy compactado. No sabían que tras esa experiencia se abría la etapa de la alquimia, y eso solo puede realizarse con acción y experiencias reales, bajo la nueva luz y amor del espíritu. Por tanto, ante esa incapacidad, debido a la fuerza gravitatoria que ejerce la vieja creación de su muñequito de barro o imagen, les lleva ahora a predicar, a enseñar desconfianza, inmovilidad y vuelta a lo viejo. Todo lo contrario a hacer la alquimia. Quedaron horrorizados cuando tuvieron que confrontar su propio muñeco de barro que salía de su sombra, y lo rechazaron como algo abominable que no podía ser de ellos. No entendieron cómo podían encontrarse así tras aquella experiencia, y la juzgaron como mala o endemoniada, solo porque no se acoplaba a los clichés mentales que llevaban sobre la iluminación. En vez del amor y la integración de aquel muñeco de barro suyo, tiraron hacia el miedo y el rechazo, y con esto lo siguieron compactando más. A más resistencia, más dolor y dilatación del sufrimiento.
He visto cómo personas que no estaban tan condicionadas por esos estereotipos viejos, puede que lo llevaran ya trascendido de otras vidas, hicieron sus cambios de una manera más ligera y esperanzada, contentos de comprobar que por cada cambio que hacían hacia la nueva espiral del reino, ellos estaban más clarificados, amorosos y presentes. Estos realizadores predican otra realidad más benevolente, amorosa y sabia. Tienen una realidad cuántica de confianza plena y el universo les responde amorosamente a esa emisión de sus campos energéticos. No tienen otra pretensión que realizar esta conciencia hasta el final. Son los seres que están forjando el cuerpo de Cristo entre todos los hermanos que están realizando la misma conciencia de Cristo en ellos. Esa es la segunda venida de Cristo a la tierra. Una conciencia formada por muchas conciencias que han encarnado esta herencia divina y que por fin convergen en esta conciencia más grande que los abarca a todos. Es verdad que abrir la caja de Pandora es muy duro, porque se inicia una revisión y reversión de todo lo viejo. Es como si a un tronco que ha crecido torcido se empiezan a poner plantillas para ir realineándolo de nuevo. O como en el ejemplo de esas ortodoncias de plástico que van enderezando los dientes con férulas progresivas. ¿Por qué pensáis que aparecen molestias en la columna u otras partes del cuerpo? El flujo de la energía sanadora nos va realineando con nuestro reino, si nosotros lo permitimos, claro. Porque ya sabemos que aparecen las resistencias, que siempre interpretan desde lo negativo, desde la espiral vieja. Es lo que les pasó a las personas que involucionaron, por ignorancia, por sus viejas creencias muy estructuradas, o por carecer del tesón necesario para trascenderse. No pudieron pasar esa vieja creación suya, petrificada, a través del embudo Eisenrosen, para ser liberadas por la espiral de reversión del reino de los cielos. Y se contrajeron de nuevo en lo viejo aprendido. Ahora su realidad cuántica es un vórtice de miedo y desesperanza. Es lo que sale de ellas. Y es eso lo que predican. Predican que la ascensión no existe y que todo eso es estar poseídos y en una dimensión demonizada. No se dan cuenta de que ellos mismos están poseídos y presos por sus creencias, claro. Por tanto, lo que sale de su realidad cuántica es equivalente a su estado de conciencia involucionado por el miedo. Sus creencias los mantendrán ahí, confinados en esa conciencia suya, hasta que algún día caigan en la cuenta, ¿o no? Siempre física cuántica. La realidad cuántica que tenga cada uno es lo que emanará y creará exteriormente, como la levadura de los fariseos que Jesús advertía, la conveniencia de mantenerse alejados de ellos. Ellas mismas se niegan su herencia divina, su reino de los cielos. Por lo tanto, esa negación se la transmitirán a los que se acerquen a su levadura, a su realidad cuántica. Y como se niegan a sí mismas su herencia, el universo les devolverá esa misma negación para ellos,
hacia ellos. Esa frase de tal como juzguéis, así seréis juzgados, o la medida que empleéis, así será para vosotros, que sería lo mismo que tal como interpretéis, así seréis interpretados, corrobora siempre la acción de la física cuántica. Cada uno elegimos una realidad cuántica para ponerla en nuestro trono, en el trono de Dios. Y lo que salga, lo que se manifieste, desde ahí será equivalente lo que hayamos elegido, darle nuestra atención en lo que hayamos puesto. Las creencias que cada uno tenga es la ley que los juzgará, porque es la ley que impera en su realidad cuántica. Ellos mismos la eligieron y en ella se posicionaron. ¿Qué tanto de amor o de castigo tiene esa realidad cuántica? ¿Qué tanto de miedo? ¿Qué tanto de desempoderante? ¿A quién interesa cortar brotes verdes recién nacidos del espíritu para que no crezcan? ¿Cómo van a hacer la conciencia crística, la única que puede liberar del sufrimiento y de la conciencia de separación de la humanidad, si los recién nacidos en el espíritu vuelven a caer en la espiral del miedo y la desesperanza y a seguir a un Dios externo que los salve, que esos otros predican? Discernamos. Eso pertenece al astral. La conciencia astral siempre intentará mantenerte alejado de tu herencia divina, como hijo de Dios que eres. Si alguna vez os vienen con esos cuentos, decirles: no, esa es tu realidad, por tanto para mí no. Esa es la ley que te juzgará a ti, a mí no. Porque yo he elegido la realidad de mi reino de los cielos interior, ese que decía Jesús que no buscásemos fuera. Ese reino en donde se ha trascendido el miedo y solo existe el amor incondicional. Bien, seguimos tratando otros puntos. Las personas se engañan si piensan que van a acceder a los planos del espíritu mediante química externa. No es posible. Este proceso sagrado criba lo que es auténtico y de intención pura en las personas de lo que no lo es. Y tal vez las personas en su ignorancia no se conozcan a ellas mismas, ni tengan muy clara la intención egoica que las mueve, lo que se llama el motivo ulterior, y se engañen a sí mismas. Pero al proceso Kundalini, al proceso sagrado, jamás podrán engañar y quedarán presas de su propio autoengaño. Para llegar a esos planos liberados del espíritu, es imprescindible la independencia de cualquier hábito adictivo, emocional o de cualquier tipo, también de sustancias externas. Morir al mundo significa conquistarnos, apoderarnos de toda la bioquímica que nos ata o apega a ese mundo externo de manera adictiva. También es un proceso incompatible con las dobleces del ego, es decir, esos autoengaños en que las personas dicen hacer las cosas por unos motivos, cuando realmente son otras las razones inconscientes las que los mueven a hacer esas cosas. Esto es muy común hasta que las personas no han confrontado a la sombra, lo ulterior, lo que hay detrás de todas sus acciones y pensamientos. Este es un proceso hacia la cordura, opuesto al enredo de la locura. En este proceso sagrado, ir de listillo o dar el pelotazo espiritual
como a veces suele darse en la cultura del pelotazo en el mundo del ego, aquí no sirve. En todo caso, las mentes se pueden trastornar o involucionar. El cerebro, cuando la persona se ha reconectado con el espíritu, y para ello no necesita ninguna sustancia externa, sino que ha sido el resultado de un auténtico y amoroso trabajo interior, con su consiguiente ascensión de la Kundalini, comienza una verdadera mutación del cerebro y de todo el sistema nervioso, y la producción, la generación de su propia farmacia o química interna, que el Dios interior pone en funcionamiento en el momento del bautismo, cuando los dos hemisferios se unen a través del gran chispazo de la iluminación. Se trata de un camino de autoliberación, no de volver a depender de nada externo. Una persona que está en la conciencia de presencia tiene su flujo kundalini inextinguible y permanente. No necesita chutarse nada para alterar la conciencia ni para conectarse. Vaya usted a saber con qué planos. Un flujo de kundalini logrado de manera natural y con maestría, además no hay otra manera, solo es posible para los auténticos que se vaciaron del holograma viejo, gracias a un trabajo interior de integración y cordura, y pudieron acceder a los remansos del espíritu. No hay nada fuera de mí. Entonces, ¿a quiénes les interesa vender esa moto? Discernamos. Es cierto que hay entidades astrales que cuando las personas se van liberando de los tentáculos de esos planos, se les acaba el chollo de alimentarse de la energía, de los que se reconocen, por fin, ya no se pueden alimentar, porque se reconocen como seres individuales y soberanos, que ya no están por la labor de más autoengaños, ni más dejarse invadir o ceder su energía. Han hecho una tremenda criba de creencias y patrones malsanos, que antes los vinculaban y contribuían a alimentar ese plano astral. Esto nuevamente me recuerda a la advertencia de Jesús sobre la levadura de los fariseos. Y es que se pueden distinguir dos tipos de campos magnéticos, metáfora de la levadura. Unos que emiten las personas con un giro hacia la espiral de abajo, hacia la involución, chupan tu energía, no te dejan crecer, y otros, en cambio, tienen sus campos magnéticos ya liberados, girando en el sentido inverso de la espiral de la reversión hacia el reino de los cielos o futuro liberado. La levadura de estos últimos te acelera y propulsa hacia tu propio ser. Esta sería una buena levadura. Por mucho que se tenga acceso a los planos astrales, eso no significa que se haya accedido a los planos del espíritu. Solo las personas que han tenido la experiencia cumbre se han reconectado con esos planos. Estas personas han experimentado en un fogonazo de revelación el amor de su propio maestro o Dios interior. Y una vez que hayan atravesado la etapa de desierto, como la atravesó Jesús después del bautismo, y que, como ya hemos visto antes, algunos no la atraviesan e involucionan para abajo, ya jamás podrán adorar a ningún maestro, los que sí atraviesan la etapa de desierto, ni ídolo de fuera. Han experimentado la individualidad de ser hijo de Dios, y eso nunca se olvida, aunque les quede por delante la segunda etapa del proceso sagrado.
Una aclaración sobre lo que denominamos motivo ulterior. Esto puede que rechine a muchos, pero como este camino es para auténticos y honestos consigo mismo, tarde o temprano caerán en la cuenta. El término motivo ulterior se refiere a las motivaciones inconscientes del ego, que siempre está procurando su dosis de químicos con la interacción externa. Son esos motivos que las personas no conscientes dicen que hacen por una cosa cuando realmente lo están haciendo por otra, que es tan simple como el chute bioquímico. Por ejemplo, cuando las personas dicen que hacen las cosas por amor, cuando realmente ni siquiera se aman a ellas mismas. Este es un tipo de amor muy dual, procedente del mundo dividido. O cuando las personas son muy cuidadoras y dentro de ellas hay una compulsión a actuar así, por miedo o por controlar o por apego o dependencia o por miedo a la soledad o por conciencia de culpa. O cuando las personas dicen que quieren ayudar a los demás, cuando ellas mismas tienen una verdadera guerra interior de aspectos no reconocidos, que campan a sus anchas en sus adentros, y que hoy piensan y sienten emociones de una manera, al segundo lo sienten de otra. O cuando las personas dicen ser muy espirituales o religiosas, cuando detrás se esconde la autocomplacencia del ego, la necesidad de reconocimiento o el orgullo espiritual, encaminado todo a mantener la imagen de superioridad de santo. Aún no saben que la sombra de santo es su polo opuesto, como ocurre en todos los calificativos dentro de una conciencia dual. Siempre los motivos ulteriores sirven para mantener la imagen y resulta que durante el camino hacia adentro nos vamos desprendiendo de la imagen, porque en el ser no hay imagen, solo esencia. La imagen es la idolatría externa. ¿Qué sorpresa se llevarán algunos cuando por fin descubran que todo siempre se trató de ellos? En fin, la imagen quedará expuesta, reconocida con los 1001 motivos de redes neurobioquímicas internas, que todos tenemos que desentrañar durante el camino hacia adentro. Tenemos que ser muy valientes y honestos con nosotros mismos para poder verlos y abrazarlos sin juicio. Yo personalmente es de lo que más valoro en las personas que hacen este camino, porque sé lo difícil que es y la autenticidad que eso requiere. Esa es la gente verdadera, los únicos que pueden traer la cordura del amor y luz a esta dimensión. Resumiendo, el motivo ulterior es siempre una necesidad inconsciente que nos empuja a actuar de una determinada manera para retroalimentar los químicos de las redes neuronales establecidas, a modo de chute. Estos motivos ulteriores vamos localizándolos durante el viaje iniciático y los vamos integrando con el verdadero amor de abrazar todo lo que vemos, lo que estaba ahí, escondido de nuestra conciencia, aunque cueste admitirlo al principio. De ahí que surjan las resistencias. Por eso este viaje iniciático es un viaje de autoamor absoluto, porque lo abrazamos absolutamente todo lo que vamos reconociendo de nuestra sombra. Durante el viaje iniciático nos vamos apoderando de toda esa bioquímica que nos impelía a actuar de esa manera inconsciente y compulsiva. Pura química emocional. Los motivos ulteriores quedan finalmente bajo la luz de nuestro espíritu y dejan de ser motivos ulteriores o sombra. De nuevo recordemos que los teatros externos nos sirven para reconocernos y reconocer esos motivos ulteriores.
y afianzar las nuevas redes del amor incondicional por nosotros. Eso de que la verdad nos hace libres, puesto que ya no estamos al son de los aspectos inconscientes. Una chica me preguntó hace poco: Mari Carmen, estoy escuchando mucha información que me tiene muy confundida. Si hay muchas energías bajas que están manipulando y han sido consideradas siempre como dioses, la palabra padre, ¿a quién se le está dando? Le contesto: desde luego, yo personalmente no se la doy a ningún dios de fuera. No hay nada fuera de nosotros a quien adorar. Es decir, somos fractales de eso, con mayúsculas, que llamamos Dios, hechos a su imagen y semejanza. Así que la afirmación «conócete a ti mismo y conocerás al universo» se contiene esa máxima. Cada uno somos un universo, a imagen y semejanza del primero y mayor. Solo a través de conocernos a nosotros mismos podemos conocer eso que es el todo. Entiende tu fractal y entenderás a Dios. Llegados a este punto, eso con mayúsculas es tan grande para mi conciencia de aquí que lo más cercano que me siento de eso tan grande es el silencio. Vaciarme de todo lo aprendido. No se puede explicar, solo sentir una conexión, confianza, paz y plenitud que no caben en descripciones. Es algo sublime que te hace decir con una sonrisa serena y sobrecogida: aquí me paro, ya no pienso más. Sé tú, Padre mío, en mí. Demasiado grandioso para poder abarcar con el pensamiento. Esto me permite estar en silencio, confiada y abierta a recibir lo nuevo y llenarme de expectación y júbilo con cada descubrimiento de eso que era desconocido hasta que deja de serlo, pero que no para de expandirse y de sobrecogerme con gratitud infinita. Como ya hemos estado exponiendo en otros trabajos, en el camino iniciático vamos reconectándonos literalmente con cuerpos energéticos que vibran más alto, conforme se va accediendo a dimensiones más cercanas al centro u origen o meta. Gracias a estos cuerpos que vamos forjando, que nos cuesta tanto tesón, autoconocimiento, alquimia y consagración al ser, formarlos, podemos ir conectando con las distintas bandas de frecuencia, cada vez más altas, amorosas y liberadas. Estas personas sí que han ascendido su Kundalini a estas dimensiones. Son encarnaciones vivas de la espiral del futuro, la espiral del reino de los cielos. Son los soles encarnados que iluminan la tierra, los Cristos realizados. Seres que cuando estén con ellos te empoderarán, porque recordarás tu luz a través de ellos. Jamás robarán tu energía, porque ya la sacan de ellos mismos y ven en ti tu verdadera esencia. Son diamantes irradiadores en su sencillez. Estos seres que se vaciaron durante un camino muy duro, entendieron el drama de la creación, se llenaron de compasión por sus congéneres y encontraron el centro de su galaxia. Son los seres reconectados con su ser. Están en la vida para que la luz de su sol brille a través de ellos.
Su misión es ser. Otra observación. No os prestéis a ser interpretados por nadie. Toda interpretación viene del ego y, por supuesto, obedece a la viga en el ojo que tenga cada interpretador. El cristal por el que miran puede estar bastante sucio. Aún no han hecho el trabajo auténtico de limpiarlo. Es muy chocante cuando cualquiera que se ha leído un libro de interpretación de síntomas o ha asistido a algún cursillo taller sobre ese tema de interpretar los síntomas, van y pretenden decir lo que te ocurre o darte un consejo desde su viga en el ojo. Además, en ocasiones, con el rintintín de que algo estás haciendo mal. Una mente no clarificada por el verdadero trabajo interior no entiende que conforme vas haciendo el viaje hacia adentro, se van quitando sucesivamente capas y van emergiendo otras que estaban soterradas, con memorias celulares muy antiguas y sus correspondientes bloqueos. Ahora salen a la superficie en forma de enfermedades o problemas para ser sanadas y balanceadas por última vez. Recordemos que se entra en una espiral de reversión del pasado hacia el futuro, en donde todo está ya sanado. Cualquier problema que alguna vez pudo ser, está solventado y neutralizado, ya, ahora. Algunas personas me han contado, llenas de miedo, algunas lecturas acásicas que recién les habían hecho. Y he tenido que argumentarles con sentido común y hacer un ejercicio de discernimiento con ellas, para que vean que no pueden dar su poder a las creencias de nadie, que el astral se alimenta de mantener a las personas en el miedo y desempoderadas. Vaya usted a saber con qué plano están conectadas esas personas y sus pretendidas lecturas. Al darle el poder a las lecturas o interpretaciones que hacen otros, estás colocando en el trono de Dios esas creencias que no te liberan. Somos creadores y si creemos en lo que nos dicen otros, sin pararnos a discernir y a pasarlo todo por el tamiz del sentido común, nosotros seremos los responsables últimos de lo que creamos de crear en nuestras vidas. Es una realidad que conforme nos acercamos a ese centro o vacío, nos vamos desnudando de toda creencia y de todas las interpretaciones que suponían esas creencias, porque desde ahí el panorama no es como se veía desde los planos de la separación, que siempre excluyen un polo u otro. Desde ahí, desde ese vacío, se abraza todo, no hay polos. No son las cosas como se ven desde una conciencia sin integrar, que siempre está en lucha y tensión. Estad muy atentos a estas situaciones, pues son tiempos en los que proliferan, tiempos complicados en los que están despertando muchas personas, con el desconcierto y la falta de conocimiento de lo que les ocurre. Se puede aplicar el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. Cada vez que os dejáis interpretar, perdéis vuestro poder, ponéis en vuestro trono la viga en el ojo de otros. Cuando alguien os diga que os ha limpiado uno o varios pegotes o cualquier otra cosa, decidles, no, eso que tú has visto en mí es tu propia sombra proyectada en mí. Porque si tuvieras una conciencia elevada de un Cristo, solo verías en mí mi inocencia y la verdadera luz de mi esencia.
A ver si te vas haciendo el trabajo interior de una vez, porque estás sirviendo al plano astral, que solo puede ver de esa manera dual. Proyecta fuera lo que uno tiene dentro. Es un plano que atrapa en el miedo, todo lo contrario al amor, y solo el amor es real, duradero y eterno. ¿Qué mayor y definitiva protección, entre comillas, puede haber de las energías bajas que no sea la elevación de la conciencia hacia los planos liberadores del espíritu? Por ello, sal del engaño de este plano astral que te desempodera y responsabilízate de las energías que salen de ti o estás alimentando, y verás coaguladas fuera como el monstruo o como el enemigo externo. Cuando se asciende la conciencia a esos planos liberados del Dios interior, cualquier energía baja que se acercase sería fulminada automáticamente por la poderosa energía del espíritu. Es como si a un hierro incandescente se le acercara cualquier elemento. Este quedaría fundido de inmediato. El campo electromagnético de una conciencia crística y su poderoso giro centrípeto revierte, neutraliza la naturaleza de cualquier energía inferior. Recordemos cuando la mujer que padecía hemorragias toca la túnica de Jesús. La túnica es la metáfora del campo electromagnético que emitía Jesús. Y esta mujer se sana. La mirada de un Cristo sana, porque percibe con amor y claridad. Ve más allá de las apariencias, revirtiendo así lo que está desalineado con la verdad. Cuando alguien te interprete desde su viga no amorosa y su cristal no limpio, te baja la energía, te roba literalmente tu energía, si tú lo permites, claro. Los realizadores de la conciencia crística sacan su energía inextinguible de su propia fuente interior. No necesitan robársela a nadie, al contrario, elevan, fomentan y aceleran el camino de autoliberación de otros, reconectándolos con su propio ser. Estos seres realizadores de la conciencia crística jamás permitirán ser adorados. Permitir eso es incompatible con la conciencia crística. Ellos saben que permitir eso sería un autoengaño, sería estar en la conciencia de separación, que iría en perjuicio suyo y en perjuicio de los que están a su lado, porque al universo jamás se puede engañar y tarde o temprano devuelve lo que las personas emiten. Terminamos este trabajo recordando que cuando vayáis asumiendo con naturalidad quiénes sois, fruto de un trabajo de auténtica trascendencia, que solo Dios y vosotros sabéis lo difícil que ha sido, y también lo saben otros hermanos que lo estén realizando como vosotros, si viene alguien y os dice: esa asunción vuestra me ha parecido de un profundo egoísmo, de una soberbia rampante y de un retorno completo al engaño avisado hace miles de años. Entonces le podéis contestar: eso que has visto tú en mí no es más que lo que hay en ti. No soy yo, sino tu interpretación y la suciedad del cristal por el que miras. A estas alturas de mi vida no voy a negarme mi herencia divina. Si tú quieres, te la puedes negar y sabotear a ti mismo, pero yo ya jamás. El mismo Jesús tuvo que asumir ante los sacerdotes del Sanedrín que él era hijo de Dios, cuando le preguntaron:
Y como es natural, estos no lo entendieron. Su dictamen es que era un sacrílego por afirmar eso. Sin embargo, Jesús, llegado a ese punto de su camino, sabe que si niega quién es por miedo o por complacer a otros, porque esos otros tienen su conciencia todavía anclada en lo viejo, estaría emitiendo al universo esa negación. Y el universo le devolvería la misma negación para él. Y por supuesto, Jesús a esas alturas ya no está por la labor de poner en su trono otra cosa que no sea su verdad, su herencia divina. Así que, como vemos, otro punto importante para reflexionar sobre la física cuántica del espíritu. Bueno, pues hasta aquí este presente trabajo. Creo que no me he dejado nada en el tintero. Pienso que es suficiente argumento para reflexionar. Es muy importante que así se haga, cada vez por más personas. El mundo necesita de personas con criterio y discernimiento para que la conciencia del plano astral no pueda subyugar ni vender más la moto. No hay otra manera de avanzar en la conciencia elevada de autoliberación. El discernimiento es imprescindible. Bueno, y como siempre, un abrazo desde mi corazón a todos mis hermanos en la conciencia crística, trabajadores incansables de la luz y del amor, para encarnar el reino de los cielos aquí en esta tierra bendita. Muchas gracias por estar aquí.